Hola, ¿qué tal, mentes eruditas? El día de hoy vamos a diferenciar entre un número racional y un número irracional. Lo primero que tenemos que saber es que se denomina conjunto de números reales a la unión entre los números racionales e irracionales, donde Q vendría a ser los números racionales e I los números irracionales. Ahora, a los números racionales se les denomina con el símbolo Q del inglés quotient o cociente. Entonces, los números racionales son el cociente o fracción de dos números enteros. Esto podemos expresarlo matemáticamente de la siguiente forma, donde Q, que es el cociente o número racional, es igual a un x al que x, que es igual a un p entre q, donde p y q pertenecen a los números enteros y q es diferente de 0. En otras palabras, los números racionales son el cociente de dos números enteros siempre y cuando el divisor sea diferente de 0. Entonces, sabiendo esto, podremos decir que los números racionales son fracciones decimales periódicas. Pero, ¿qué son las fracciones decimales periódicas? Primero tenemos que saber que para las expresiones decimales de los números reales, que abarcan los números racionales e irracionales, existen tres posibilidades. La primera es que tengan un número finito de decimales. Esto lo podemos demostrar con un ejemplo. Por ejemplo, el número 200.350.432 entre 100.000. Esto sería igual a 2,35432. Y esto vendría a ser un número racional, ya que cumple con la condición de que es el cociente de dos números enteros donde el divisor es diferente de 0. Por eso vendría a ser un número racional y cumple con la primera condición de que tenga un número finito de decimales. Ahora vamos con la segunda posibilidad, que el número de decimales sea infinito periódico. ¿Y cómo podemos hallar esto? Pues con dos ejemplos. El primero sería un 10 entre 3. Esto sería igual a un 3,333, donde la fracción 3 se repite. Entonces podemos decir que esto es igual a un 3,3 periodo. Y esto vendría a ser un número decimal periódico. Y ahora iríamos con otro ejemplo. Un 26 entre 15, que sería igual a un 1,7333, que en otras palabras sería un 1,73 periodo. Y esto también vendría a ser un número decimal periódico. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Pues el primero vendría a ser un número decimal periódico puro, ya que los decimales periódicos puros son aquellos en los que el periodo, es decir, la parte decimal que se repite, empieza justo después de la coma. En cambio, en el segundo ejemplo, vendría a ser un número decimal periódico mixto, ya que este tipo de números decimales periódicos son aquellos en los que entre la parte entera y el periodo hay una parte decimal que no se repite y que es llamada anteperiodo. Ahora, estos dos tipos de números decimales periódicos vendrían a ser racionales, ya que cumplen con la condición de que son cocientes de dos números enteros donde el divisor es diferente de 0. Pero, ¿qué pasa con la última condición? Con la última posibilidad que tenemos, que nos dice que el número de decimales sea infinito no periódico. Esto lo podemos demostrar con un ejemplo. Por ejemplo, la raíz de 2, que vendría a ser a un 1,4142135 y así hasta el infinito. Y esto no puede ser expresado como un decimal infinito periódico, así que vendría a ser un número irracional, ya que si el número tiene una expresión decimal infinita no periódica, entonces no se puede escribir como la división entre dos números enteros y por definición es un número irracional. Otros números racionales especiales podrían ser pi y Euler, ya que tienen una expresión decimal infinita no periódica, entonces no podrían cumplir con la división de dos números enteros y por definición no podrían ser números racionales, es decir, serían números irracionales. Bueno, espero que con esta explicación te haya quedado más claro la diferencia entre los números racionales e irracionales. Recuerda que voy a dejar adjunto
el enlace para que tú mismo puedas revisar el WordPad y así repasar. Eso sería todo y te veo en un siguiente video. Éxitos.